noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Esta noche tenemos aquí a los principales ejecutivos del Gabinete Social del Gobierno, encabezados por el doctor Rafael Alburquerque, el señor vicepresidente de la República, con quien quisiéramos comenzar de inmediato para que nos haga un recuento, una rendición de cuentas de qué ha sido a lo largo de este periodo de gobierno el Gabinete Social. En el año 2004, cuando recibimos el gobierno, encontramos un país devastado. 1.500.000 dominicanos de clase media habían caído en la pobreza. 600.000 dominicanos de hogares pobres habían descendido a la indigencia. La inflación era de más del 50%. La relación dólar con peso a 60 por 1. Entonces teníamos necesariamente que enfrentar esa situación y se conformó el Gabinete de Políticas Sociales y el presidente me pidió como vicepresidente de la República que lo coordinara. Bueno, lo primero que hicimos fue, cómo atender esta situación de pobreza, de marginalidad, de vulnerabilidad. Y entonces se acordó crear un programa que al final recibió el nombre de Solidaridad, con el objetivo de ir en ayuda de estos hogares pobres del país. El Estado ayudaría, pero al mismo tiempo los hogares pobres se comprometían a una serie de obligaciones para tratar de que estas personas, de que estos hogares pudieran salir de la pobreza. Entonces, ahí se ideó el programa con una tarjeta de débito para que ellos pudieran adquirir alimentos en los colmados de sus barrios a cambio de que se comprometieran a enviar a sus hijos e hijas a las escuelas, de que estuvieran adscritos a una unidad de atención primaria para que los niños y niñas pudieran vacunarse, para que las muchachas embarazadas pudieran recibir pues las atenciones propias del embarazo, de que los envejecientes pudieran también allí tener medicina preventiva. Bueno, así iniciamos ese programa de protección social, pero al mismo tiempo se le dio instrucciones al Seguro Nacional de Salud. Había que extenderlo rápidamente para hacer frente a esta situación crítica. Al mismo tiempo se le dieron instrucciones a las farmacias, a lo que se llamaban boticas populares, de ver cómo el Ministerio de Salud podía comenzar a mejorar los índices sociales en esta materia. En fin, toda una política social que pudiera atenuar, minimizar lo que había sido esa crisis que había afectado al país y especialmente a los pobres, a los hogares pobres y a los hogares indigentes. Doctor Bautista Rojas, ¿cuál fue la situación encontrada en el sector salud? Las consecuencias de la tragedia que bien describía el señor vicepresidente. En primer lugar, una desatención de parte del nivel central. Nos encontramos con que los suministros de medicamentos eran inexistentes. A los pacientes que tenían que recibir diálisis 3 veces a la semana, cuando podían recibirla, la recibían una vez a la semana. Encontramos un país caracterizado por niveles de desnutrición que se manifestaban sobre todo en la población más joven. Nos encontramos con un país con la presencia de enfermedades prevenibles como la difteria, que para el año 2004 tuvimos miles de casos de difteria, de toferina. Todo lo que tenía que ver con el sector era la expresión clara de lo que venía ocurriendo fruto del mal manejo económico que se le dio a la crisis. Doctora Fernández, en el caso de las farmacias populares, ¿qué encontraron ustedes? Una infraestructura inadecuada, parecían más ventorrillos que locales dando salud. El personal que las guiaba no tenía la calificación adecuada. Hubo un giro sustantivo en todo esto. Personal calificado hoy en día, Promesa es el mayor empleador del sector farmacéutico. La alianza con todas las escuelas de farmacia, educación continua a todos los auxiliares, pero lo más sustantivo,
mejora de esa calidad del fármaco. Entonces, lo que hemos venido realizando es eso, garantizar acceso de calidad certificada al menor costo posible, pensando siempre en la población vulnerable. Doctora Guzmán, Marcelino, cuando asumió SENASA ya nos comentaba el vicepresidente que el alcance era muy limitado, que apenas estaba en unas cuantas provincias del sur. En el periodo de transición de mayo a agosto, conformamos las comisiones para ver el sistema de salud y seguridad social. Llegamos a SENASA, SENASA estaba en un tercer piso prestado, en el edificio de recursos humanos de la Plaza de la Salud, apenas 20 empleados, yo creo que nada más 3 oficinas. Recibimos solo realmente en 2 provincias, Barahona y Bauruco, 35,000 afiliados. Entonces, de septiembre a diciembre de ese mismo año, llegamos a 65,000. Primera expresión de la voluntad política del gobierno de comenzar a asegurar a los pobres que no tenían un seguro de salud, se dio apenas en 2 meses. Bueno, de 35,000 que recibimos, al día de hoy, nosotros tenemos 2,045,000 afiliados en el régimen subsidiado. Los jubilados del Estado no tenían un seguro de salud. Vista la voluntad política, hoy solo en SENASA hay 10,500 pensionados y jubilados del Estado con un seguro de salud. Licenciado Pérez Modesto, me gustaría oír la evaluación suya sobre el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Bien, esta gráfica lo dice todo. En el año 2004, un 13.8% de la población tenía acceso en materia de salud a la seguridad social en términos generales. Y hoy en día hay un porcentaje de 45.9%. En el año 2004 apenas se aportaban desde el Estado Dominicano 100.100.000 pesos. Y este crecimiento sistemático nos ha ido llevando a que en la actualidad hay concebido y cumplido 4.600 millones de pesos como resultado del compromiso inmancable del gobierno central que encabeza el doctor Leonel Fernández y la coordinación en materia social del vicepresidente de la República aquí presente. Ya el 65.4% de los pobres dominicanos han recibido el impacto de la seguridad social y esto es una forma de combatir la pobreza de manera expresa y contundente. Pero lo propio pasa también en pensiones, riesgos laborales y hoy en día la República Dominicana está situada en el 7º lugar de 23 que ocupaba. Nosotros hemos superado a países como Colombia, como Perú, y estamos por encima de México en porcentaje de cobertura. Me gustaría oír del ministro Rojas Gómez, realmente, ¿cómo impacta esto en la calidad del servicio? ¿Qué es lo que la gente espera realmente? La visión del presidente siempre fue, y me insistí en esto, hay que humanizar los servicios. No basta con que tengamos buena infraestructura, limpia, adecuada, y en este sentido le prestamos mucha atención al recurso humano. Y han tenido, del 16 de agosto del 2004 a la fecha, 7 aumentos salariales, donde el salario se le ha incrementado en un 105%. Y esto nos dio la autoridad necesaria para nosotros trabajar con el tema de la humanización de los servicios. ¿Qué ha ocurrido con esto? Bueno, los usuarios del régimen subsidiado sienten satisfacción con las atenciones que se le dan en los hospitales públicos. O sea, esto pasó de ser almacenes de enfermos a centros donde se proveen los servicios que la población aspira. Hemos establecido 1.719 unidades de atención primaria en toda la geografía nacional, con más de 1.300 centros de atención primaria, con toda la población adscrita a esos centros de atención primaria, con centros de diagnóstico, con hospitales intermedios y con hospitales de tercer nivel.
El hecho mismo de que en las encuestas usted no encuentre ni siquiera en los últimos lugares una demanda de la población en materia de salud, te indica claramente de cómo ha impactado lo que ha hecho el presidente Leonel Fernández con los servicios de salud. Es una verdadera revolución. Señor vicepresidente, la tarjeta Solidaridad ha sido muy exitosa, pero también ha sido piedra de discordia, especialmente en momentos donde se acercan elecciones. Es importante la pregunta, Yolanda, interesantísima. El programa Solidaridad nació, lo dije en la primera intervención, como una respuesta a la crisis. A finales del 2004, nosotros teníamos 5.700 hogares protegidos. No había nada antes del 2004. Bueno. Perdón, dice el expresidente Mejía que fue un invento de ellos. Bueno, que fue de la autoría de ellos. Yo le respondí que yo estaba dispuesto a presentar mi renuncia como vicepresidente si él me mostraba una sola tarjeta Solidaridad que hubiera entregado bajo su gobierno. Y de eso ha pasado meses y no la pudo entregar. ¿Cuál ha sido el resultado? Hoy tenemos 600.000 hogares, todos adscritos a las unidades de atención primaria de salud y todos con sus hijos y sus hijas en edad escolar, en la escuela y asistiendo regularmente. 800.000 hogares que hoy se benefician del bono gas, 350.000 hogares en bono luz, 250.000 hogares que también reciben por tener sus hijos en la escuela 150 pesos por cada hijo en la escuela. Y si hay un envejeciente en el hogar, 400 pesos adicionales. Hay hogares que están recibiendo en estos momentos 1.375 pesos al mes. Eso es el 25% de lo que es el costo de la canasta familiar de los hogares pobres del país. ¿Cómo se seleccionan esos hogares pobres? ¿Los selecciona el gobierno? Que es la pregunta que me haces. ¿Quién hace el censo? El SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios. Ni siquiera el Sistema Único de Beneficiarios, porque Naciones Unidas reclama, exige que ese censo lo hagan organizaciones no gubernamentales. Ahora mismo el censo lo acaba de hacer en la capital, Cáritas Diocesana. Es PLDista, es una entidad de la Iglesia Católica. Iglesias evangélicas, adventistas. En el este, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo hizo? Ya acaba de terminar. La Universidad Central del Este. Es decir, son organizaciones de la sociedad civil. Entonces ellos nos dicen, por supuesto, con un método aprobado por Naciones Unidas, bueno, estos son los hogares pobres, estos califican para participar en los distintos programas de protección social. Yo oí por ahí decir, que hay una persona con 25 tarjetas. La tarjeta tampoco la entrega el gobierno. La tarjeta la entrega la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos y el Banco de Reserva, que fueron 4 entidades bancarias que ganaron la licitación para expedir la tarjeta. Licitación que no hizo el gobierno, que hizo también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora, ¿qué se ha logrado con esto? Primero, transparencia. Ahí está el padrón de los beneficiarios. Lo puedes comparar con el padrón del PRD y con el padrón del PLD o del reformismo y vas a ver que la pobreza no tiene color. Allí hay de todo. Hay PRDistas, hay PLDistas y reformistas y hay quienes no tienen partido. Ahora, hemos logrado reducir la pobreza que la encontramos en 43% en el año 2004 y hoy está en 31%. La indigencia, que en el 2004 estaba en un 16% y hoy está en un 9%. Y hemos logrado entonces ayudar, que es lo más importante, a salud y educación a mejorar los índices sociales. Y por eso yo siempre he insistido en que no politicemos este programa. De enero a mayo nosotros no entregamos una sola tarjeta para evitar precisamente que se contamine el programa con la campaña política. No entregamos una sola tarjeta. Hoy tenemos, te repito, 600.000 hogares
en el programa Solidaridad estamos hablando de 3 millones de personas. Y el bono gas, que son 800.000 hogares, son 4 millones de personas. Invertimos, porque eso es una inversión en beneficio del país, 9.000 millones de pesos. Si le sumas a eso los 4.000 millones de pesos de la Seguridad Social, estamos hablando de 13.000 millones de pesos en beneficio de los hogares pobres del país. Nunca antes se había hecho un esfuerzo en beneficio de las clases más necesitadas como se ha hecho ahora en el gobierno, en estos casi 8 años del gobierno del doctor Leonel Fernández. Se me ocurre preguntarle a la doctora Elena Fernández, esa transparencia en el suministro, en la calidad, en el manejo, ¿se está aplicando? Las compras las hacemos apegadas a la ley 340, ofreciendo igualdad de condiciones y libre competencia. Hoy vemos cómo la industria se satisface de poder ser el suplidor del Estado, porque eso le da la garantía de pronto dinero, porque le debemos pagar antes de los 45 días. Nosotros suplimos los medicamentos de manera oportuna a 156 hospitales, a 1.248 unidades de atención primaria del Ministerio de Salud, 433 farmacias del pueblo, 2.046.000 del régimen subsidiado. Nosotros también distribuimos los medicamentos antirretrovirales para Copresida. 5.5 millones de atenciones farmacéuticas mensuales. Y esto es un fenómeno que se sustenta básicamente en que hay abastecimiento oportuno para que la gente vaya a buscar los fármacos, pero además garantía de la calidad. Yo quiero hacer referencia, ejemplo, hoy en día, para un tratamiento de hipertensión arterial, el costo por unidad son 0,50 centavos. Es decir, que el tratamiento mensual para un paciente hipertenso que tome atenolol con clorotenidiona le cuesta 15 pesos mensual. La insulina es un fármaco que cuando iniciamos la gestión costaba 450 pesos. Ni siquiera estaban en las farmacias del pueblo. Hoy la podemos expender a 130 pesos. ¿Y cuánto costaría eso en una farmacia normal? Está por los 800 pesos. Nosotros por eso exigimos la receta del hospital. No es posible para una mujer que trabaja y que es madre dedicarse a sus labores si no goza de un lugar donde pueda tener a sus hijos. Eso nos ha hecho falta siempre. ¿Qué está pasando con el tema de las estancias infantiles? Niños de 45 días de nacido hasta 5 años reciben educación, salud controlada con médicos, educadores reconocidos y capaces. Comenzamos con 0, ya tenemos 98 estancias infantiles y esto, bueno, pues está creando una generación de niños con una visión diferente de lo que es el país. En el 2004 apenas nosotros rondábamos en términos de pensiones en un 0.89% del Producto Interno Bruto y hoy el impacto de las pensiones en la República Dominicana tiene que ver con el 8.4% del Producto Interno Bruto. En el caso de las inmunizaciones y de los programas de vacunaciones, tenemos cobertura de inmunizaciones que superan el 90%. Tenemos enfermedades que las hemos erradicado, que ya están certificadas como erradicadas en esta gestión de gobierno. ¿Cómo cuáles, doctor? El sarampión fue erradicado, certificado este año como erradicado. La rubeola, no ha habido un solo caso de rubeola congénita. El país está certificado como libre de estas enfermedades. Por primera vez estamos utilizando la vacuna de influenza en personas de riesgo, envejecientes y demás. Estamos utilizando la vacuna del neumococo y ahora en abril iniciamos con la vacuna del rotavirus. Hemos cumplido con los objetivos de desarrollo del milenio en materia del control de la tuberculosis. En 2004 tenía una tasa de mortalidad materna de 159 por 100.000 nacimientos, hoy exhibe 109 por 100.000 nacimientos. La mortalidad infantil ha pasado de 33.4 en el 2004 por 1.000 nacidos vivos a 26 por 1.000 nacidos vivos en el 2011.
los indicadores sanitarios han sido sumamente impactantes. De lo contrario, hubiésemos recibido no solamente esta invitación a exponer en el Congreso norteamericano como único país de las Américas que ha cambiado indicadores, sino que no hubiésemos recibido el reconocimiento que hoy recibimos del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que es el referente mundial y de las Américas, como el país que ha manejado con más efectividad los problemas de enfermedades tropicales y demás. Ahora, ¿quién es el rostro de SENASA hoy? ¿Quiénes son los afiliados de SENASA hoy? ¿Y por qué ustedes encargan encuestas? Bueno, pasamos de un 13% de aseguramiento en la población dominicana al porcentaje que estamos hoy, que se acerca al 50%. Ahora, ese 13% antes de la voluntad de un sistema de seguridad social, cuando las mujeres se embarazaban, la sacaban del seguro, porque el que pasaba de 60 lo sacaban. Si había un cáncer, lo sacaban. Si descubrían una hipertensión, lo sacaban. O sea que no había tal aseguramiento, era un aseguramiento entre comillas. Entonces, SENASA, en su plan operativo, hace una encuesta anual. Le hicimos una pregunta, el nivel de satisfacción con el servicio recibido. Lo hizo la encuestadora Gallup dominicana. En un rango de 0 a 5, ¿cómo fue la satisfacción en servicios odontológicos? 4.3. ¿Cómo fue la satisfacción en emergencia? 4. ¿Cómo fue en consulta médica? 4.6. ¿Cómo fue en análisis de laboratorio? 4.6. ¿Cómo fue en estudios diagnósticos? 4.7. ¿Cómo fue en la hospitalización? 4.7. ¿Y cómo fue en los servicios de enfermedades de alto costo? 4.8. O sea que del rango de 0 a 5 no bajó de 4. Eso implica calidad del servicio. Los afiliados a SENASA también es el sistema único de beneficiarios que le pasa a los potenciales afiliados. O sea que es con las mismas características el levantamiento que lo hace con solidaridad. ¿Por qué usted cree que fue afiliado? Porque es miembro de un partido apenas el 3.2%. Porque es pobre el 71.5%. Ustedes me preguntarán, el otro porcentaje se distribuye porque andaban por la casa identificando los pobres, porque era mayor de edad, en fin, o sea, porque el gobierno quiere aumentar el gasto en salud, un 5.7%, pero el 71.3% dijo porque era pobre. Estamos cerrando esta entrega del día de hoy y el gobierno también cierra el 16 de agosto, entrega esta administración formalmente. ¿Hasta cuándo Solidaridad puede continuar con el alcance de hoy? Y usted, señor vicepresidente, como coordinador del área, pues que haga, digamos, el epílogo de la gestión de ustedes en estos años. Se ha hecho una obra en beneficio de los sectores más vulnerables del país, pues se trata de una labor consolidada. No creo que a nadie pueda ocurrírsele que más allá del 16 de agosto esto pueda cambiar. Son conquistas que va a defender la clase pobre en la República Dominicana. Ustedes lo han escuchado, los indicadores de sanidad del ministerio, la labor realizada para el régimen subsidiado de salud, los avances que se ha logrado en materia de seguridad social, los avances en lo que tiene que ver con las farmacias populares, todo lo que tiene lo concerniente a la protección social. Creo que ha sido un conjunto en que, para que se vea y sobre todo se aprecie el esfuerzo del gobierno, entre protección social y seguridad social, en casi 8 años de gobierno hemos invertido 48.000 millones de pesos. Ese esfuerzo nunca antes
había sido conocido por la República Dominicana. Porque entendemos que si el país ha crecido en un promedio de 7%, si hemos mantenido la estabilidad macroeconómica, si hemos desarrollado el país en un desarrollo sostenible, eso también tenía que ser dirigido hacia las clases más necesitadas. La filosofía del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, presidido en estos últimos 8 años por el presidente, el doctor Leonel Fernández, ha sido la de un crecimiento con justicia social. Y yo creo que una sola frase puede resumir las conquistas que se han obtenido en la política social. Cuando visité ya hace algunos años Elías Piña, una ciudad fronteriza donde hay una gran pobreza y donde se ha volcado pues los recursos del gobierno en materia social, una señora me recibió abrazándose con la tarjeta Solidaridad en la mano y me dijo: vicepresidente, enseñándome la tarjeta, vicepresidente, este es mi marido. Esa es la significación más evidente de cómo el pueblo dominicano aprecia lo que se ha hecho en política social. Y por eso la pregunta que me hace es, ¿estos programas siguen más allá del 16 de agosto? Porque la República Dominicana en estos 8 años ha avanzado, se ha desarrollado y lo ha hecho tomando en cuenta a los más pobres, a los más humildes. Señor. Hemos llegado al final, hemos visto este repaso de lo que ha sido la gestión del Gabinete de Política Social del gobierno del presidente Leonel Fernández. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.